Hola amigos, bienvenidos a Santipu, un espacio dedicado a responder las preguntas que ustedes, los suscriptores, han dejado con tanto interés y profundidad. Aquí hoy exploraremos diversos temas, como siempre desde la perspectiva de la tradición Advaita Vedanta, pero también con un enfoque un poco fresco, ¿no? y práctico para adaptarlo a nuestra realidad cotidiana. Cabe recordar que en este espacio no pretendo ofrecer instrucciones, recetas mágicas o verdades absolutas. Y lo que aquí comparto surge pues de mi propia comprensión y de mi propia experiencia, y puedes tomarlo como una invitación a que reflexionemos juntos. La verdadera respuesta no está en las palabras de otro, en este caso yo, sino en lo que cada uno descubre en su propio corazón, en su propia experiencia, en su propia vida. Recuerden que estas respuestas no son mandatos, no son instrucciones definitivas. Son como el dedo que señala la luna. Entonces no te quedes mirando al dedo, porque la verdadera esencia está en lo que ustedes mismos puedan ver, en lo que ustedes mismos pueden comprender más allá de las palabras. Así que con apertura y con humildad abramos este espacio para indagar, para compartir. Entonces que estas reflexiones que siguen sirvan como una guía para regresar a lo que ya somos. Aquello que siempre ha estado aquí, intacto y completo. Así que comencemos. La pregunta número 1 dice: ¿hasta qué punto es necesario adquirir conocimientos, estudios, cursos, etcétera, para lograr aprender todo lo necesario en el camino espiritual? ¿O se puede hacer este camino sin necesidad de estudiar tradiciones o leyendo libros de maestros? La pregunta sigue explicándonos un poco de dónde surge esta pregunta. Dice: sigo algunas páginas y foros sobre no dualidad y he escuchado que a varios maestros y me he dado cuenta de que hay muchos debates en cuanto a conceptos y es difícil formarse un camino, ya que las indicaciones difieren. Espero escuchar tu respuesta o reflexión, sobre todo esperando obtener luz. Pues bien, tu pregunta es muy valiosa porque, como siempre digo, toca muchos temas que enfrentamos en el camino espiritual. Entonces, parte de la pregunta decía: ¿hasta qué punto necesitamos apoyarnos en conocimientos externos y cuándo es mejor dejarlos ir? Bien, la respuesta, como siempre, en la no dualidad es sí y no. Depende de dónde estás, de dónde estamos en este momento o dónde estoy en el camino espiritual. Recuerda que el camino espiritual no es un camino lineal, no hay escalones, ¿no? para avanzar, para subir. Sí hay progreso y evolución, crecimiento, pero no es un camino lineal, no hay una regla que dicte después de esto te toca hacer esto y después de esto te toca hacer aquello. Entonces, pero sí va a depender, ¿no? de dónde nos encontremos en el camino espiritual. No es lo mismo, estoy comenzando, no sé nada, entonces hay que ir viendo, ¿no? en qué momento nos encontramos. Entonces, vamos a explicarlo así como un ejemplo. Imagínate que quieres aprender a nadar. Al principio puede ser útil leerte un manual, ¿no? o escuchar a alguien que ya sabe nadar por un video. Incluso puedes ir a observar cómo otros nadan. Pero llega un momento en que todo ese conocimiento que has adquirido de forma externa ya no es suficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que entrar al agua. Porque, sobre todo en este ejemplo, nadar no se aprende memorizando teorías, sino que se aprende echándose al agua, o sea, experimentando. De esta misma manera, en el camino espiritual, los conocimientos, los libros, las enseñanzas de los maestros, de divulgadores como esta servidora, son como mapas, ¿no? que te van indicando cuáles son las posibles rutas. Pero un mapa nunca es el territorio, ¿no? Entonces, es como que cogieras la foto de una piscina y esa es la piscina, esa no es la piscina. Eso te está dando una idea de cómo se ve una piscina, pero no vas a saber cómo se siente hasta que no entres allí. Entonces, leer sobre el agua, sobre la piscina. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos sed.
Entonces, ¿qué haces cuando tienes sed? Vas y buscas un libro sobre el agua o un video que hable sobre el agua, no, porque eso no te va a quitar la sed, ¿no? Muchísimo menos discutir conceptos, ¿no? Esto no va a reemplazar la experiencia directa, así que el ejemplo está un poquito, pero es más o menos para dar una visión de lo que quiero expresar. La experiencia directa es importante, pero por otro lado, los debates, ¿no? Estos diálogos, las diferencias, incluso eso que puedes ver en los foros donde surgen debates, no tanto entre maestros, también se puede ver, pero sobre todo entre la comunidad que hay allí, una comunidad de buscadores, y surgen diferencias, ¿no? Discusiones, debates. Esto puede surgir y de hecho, viéndolo de una perspectiva, puede resultar un poco desconcertante, ¿no? Pero no es necesario resolver todas estas contradicciones que vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad no está en las palabras. La verdad es, como siempre hemos dicho, es lo que permanece cuando dejamos de buscar respuestas afuera. Entonces, lo más importante en el camino espiritual no es cuántos libros lees ni cuántos conceptos entendemos, sino la disposición a investigar quién eres en este momento. Entonces, pregúntate, ¿quién soy yo más allá de todas estas ideas y opiniones? Entonces, si un libro, una enseñanza, un video, un maestro te inspira a mirar hacia adentro, úsalo. Pero si sientes que te confunde o que te aleja de la simplicidad de tu ser, lo mejor es que lo mires desde un poquito más lejos. El verdadero aprendizaje no viene de acumular conocimiento, sino de más bien desaprender, ¿no? De soltar todo lo que no eres hasta quedarte con lo esencial, ¿no? Y esa esencia ya está aquí, ya está en ti, está siempre, ahora mismo, esperando a que sea reconocida. Entonces no te preocupes tanto por seguir el camino correcto, no hay un camino correcto, hay caminos, hay senderos. Sigue lo que resuene contigo en este momento. Y recuerden, el camino espiritual no es un viaje hacia algo nuevo. Es un regreso a lo que siempre has sido. La segunda pregunta dice así: ¿qué significa eso de no le hagas mente? ¿Podrías explicar esa frase que usas? Pues bien, hay un video por allí ya de mis inicios hace 4 meses. Este canal es un bebé, está apenas comenzando, pero sí hay un video que de hecho se llama No le hagas mente, pero en ese video, para los que están llegando, fue que surgió esa expresión. La expresión, ya vamos a responder la pregunta para entender un poco el contexto. No le hagas mente, esta frase es una expresión bien popular en mi país, en Venezuela. Allá se dice mucho, no sé ahora actualmente, pero en la época que yo viví en Venezuela, no le hagas mente era muy popular. Aquí, si hay amigos venezolanos, por favor déjalo en el comentario, no me dejarán mentir. Esta frase, no le hagas mente, significa algo como relájate, no te preocupes demasiado, ¿no? O no les des tantas vueltas a las cosas. Entonces yo la tomé porque me pareció que en el fondo era una invitación a soltar el exceso de pensamientos, ¿no? Y a no permitir que la mente se enrede en preocupaciones o en análisis innecesarios. Entonces, aquí para entenderlo mejor, piensa en esas veces en las que algo pequeño ocupa un espacio desproporcionado en tu cabeza, ¿no? Un comentario que hizo alguien, ¿no? Un error que cometiste, o que piensas que cometiste, o que alguien te dijo que cometiste, o una situación incierta, ¿no? Que todavía no se ha resuelto. Entonces, ¿no te ha pasado que le das tantas vueltas, que terminas creando más drama en tu mente que el que realmente existe? Eso es
hacerle mente. Entonces, cuando yo digo no le hagas mente, lo que estoy sugiriendo es que dejemos de alimentar ese ciclo de pensamientos, ¿no? Y que regresemos al momento presente. Es como si alguien te recordara que aunque una nube está en el cielo, yo con mis nubes, no tienes por qué subirte a esa nube, ¿no? De hecho, esa es otra frase, bájate de esa nube. También está buena, pero en este caso, pasa esa nube y no tienes por qué subirte a ella ni dejar que te controle, ¿no? Tu estado de ánimo, tus emociones. Entonces, ¿por qué es importante no hacerle tanta mente? Bueno, ahora vamos a la perspectiva espiritual, ¿no? La mente, tú sabes cómo es la mente, tiene una tendencia natural a complicar las cosas. Ella es así, pero es así no por maldad, es su naturaleza. Entonces, la mente es muy buena para resolver problemas prácticos, ¿no? Pero cuando se enfrenta a lo incierto o algo desconocido, tiende a sobreanalizar, ¿no? Creando historias, proyectando miedos, ¿no? Y agarrando del pasado y proyectándose en el futuro. Entonces, este hábito es una de las principales causas de sufrimiento, porque nos desconecta de lo simple que es estar aquí y ahora. Imagínate que estás en una fila, ¿no? Estás en una cola, esperando. La cola del banco, no sé. Si empiezas a hacerle mente, podrías empezar a pensar cosas, ¿no? Ay, ¿por qué se tarda tanto? Todo el tiempo pasa lo mismo. Me tenía que haber parado más temprano. ¿Y ahora a qué hora voy a salir? Y me van a doler las piernas, las varices, los pies, el callo. Bueno, seguro alguien se está colando ahí, ¿no? Está pasando, ¿no? De su turno. Y si no le haces mente, simplemente esperas sin añadirle ninguna carga emocional. Podrías, ¿por qué no?, poner un límite y decirle a la persona, oye, hay más personas que estamos aquí haciendo fila, pero sin imprimirle esa carga dramática, ¿no?, novelera, que está la mente muy acostumbrada a hacer eso, ¿no? Lo curioso que pasa en esta situación externa es que pasa igual dentro de la mente. Y la mente comienza a darle muchas vueltas, mucha dramatización, mucho relato, ¿no? Aquí lo que hay que cambiar es, cuando estamos comenzando a darnos cuenta de lo que está pasando en la mente, es cambiar nuestra relación con la mente, ¿no? ¿Cómo? Sabiendo que ella es así. Esos son sus procesos naturales. Entonces, recordarte, no le hagas mente, no es evadir lo que está pasando, no hacerte responsable de lo que está pasando, ¿no? O no poner límites en este caso, sino, o decir, no, esto es una ilusión, esto no está pasando. Sí, sí está pasando, estás en una fila, es incómodo, de repente hace frío, hace mucho calor, ¿no? Pero cuando tú te dices no le hagas mente, es una forma práctica de recordar que no tienes por qué ser esclavo de tus pensamientos, de los pensamientos dramáticos, de los pensamientos que generan sufrimiento. Porque los pensamientos, ya tú sabes, los pensamientos vienen y van, pero no necesitamos, es que no es necesario seguir todos los pensamientos que pasan como si fueran órdenes de la mente. Estamos siendo esclavos de la mente. En lugar de eso, lo que podemos hacer, o lo mejor que podemos hacer, es observarlos y reconocerlos. Ok, es un pensamiento ahí que viene con una trama, ya lo reconociste, ahora déjalo que pase, como si fuera una hoja en el viento. Entonces, aquí, por eso esta frase es una invitación a que cada vez que sientas que la mente está creando ruido mucho más del necesario, porque siempre lo hace, pero a veces no nos damos cuenta. Cuando te das cuenta, detente un momento, puedes respirar y preguntarte, ¿realmente necesito pensar tanto en esto, en este momento? Sobre todo en este momento que mi cuerpo está bajo un estrés natural de la vida, como es hacer una fila bajo un sol abrasador. Entonces, muchas veces la respuesta será
que no es necesario. Y ahí mismo, en esa pausa, vas a encontrar una sensación de alivio, ¿no? De descanso. La vida siempre fluye mejor cuando no le hacemos tanta mente. Al final, todo lo que necesitamos está en este momento, no en las historias que la mente insiste en contarnos. Muy bien, y continuamos con la siguiente pregunta que dice así: ¿cómo podemos diferenciar al ego funcional del ego que debe morir? Pues bien, esta pregunta es clave en el camino espiritual, porque el ego solemos verlo como algo demoníaco, ¿no? El yo, el ego, como algo terrible, pero el ego no es algo que sea completamente malo, es que no es ni malo ni bueno, ¿no? Entonces, no es algo, que también se suele decir mucho, que debamos eliminar sin más, ¿no? En realidad, hay dos aspectos del ego que debemos entender, ¿no? Que son estos que estás comentando aquí en tu pregunta. Uno, que es el funcional, ¿no? Esto lo comentábamos en un video anterior. El ego funcional, que es el que que no debería morir. Ese muere cuando morimos nosotros. Este ego funcional es necesario para la vida cotidiana, ¿no? Y está ese otro ego que es el que debe morir, que es ese otro ego que está identificado, es ese que genera sufrimiento, es ese que le hace mente. Entonces, vamos a ir desmenuzando esto para ir comprendiendo un poco mejor. El ego funcional es una herramienta práctica para vivir en el mundo, ¿no? Es esa capacidad que tienes de recordar cómo te llamas, saber dónde vives, manejar tus responsabilidades para desempeñarte en tu trabajo, en tus relaciones, ¿no? Este aspecto del ego no es un enemigo, es como un dispositivo útil para interactuar con el entorno. Por ejemplo, cuando tú dices, mira, tengo hambre, voy a cocinar, estás usando un ego funcional. No hay drama, no hay sufrimiento, ¿verdad? En lo que estás diciendo. Tengo hambre, voy a cocinar, te levantas, cocinas. Estás cumpliendo con las necesidades de tu cuerpo. Este ego viene siendo como un actor que juega su papel en el teatro de la vida sin creerse realmente el personaje. Me paré, me tengo con hambre, voy, cociné, comí, rico, listo, se acabó. Luego tenemos a este ego identificado, que es el que debe morir. Este es el ego que causa problemas. Este es el ego que causa sufrimiento, ¿no? Es el que se identifica con los pensamientos, con las creencias, con las emociones, con lo que me está pasando, con lo que me pasó la semana pasada, con lo que me pasó cuando era chiquito, ¿no? Todo esto creyendo que son lo que tú eres, ¿no? Es ese ego que dice, si no obtengo esto, no valgo nada, ¿no? O dice, soy mejor que los demás porque logré tal cosa, ¿no? Entonces es como ese actor que se olvida de que está actuando y se cree realmente el personaje, que lo que está haciendo es interpretar un papel. Entonces, este ego identificado, por eso lo vamos a ver buscando validación, temiendo al fracaso, se aferra a una idea rígida de quién es. Yo soy doctor. Como soy doctor, me tengo que vestir así. Como soy doctor, tengo que hablar así. Como soy doctor, tengo que escribir así. Como soy doctor, y se aferra a esa idea, ¿no? Esto es un ejemplo del doctor, pero puede ser cualquier cosa, cualquier idea a la que te aferras, ¿no? Entonces, este ego es el que crea una ilusión de separación entre tú y los demás. Este es el principal generador de sufrimiento. Ahora, la otra parte de la pregunta, ¿cómo diferenciarlos? Bueno, aquí la clave está en la carga emocional y el nivel de identificación. El ego funcional, como dijimos antes, actúa sin drama. Es práctico, no está generando un conflicto interno, no le hace mente. Por ejemplo, tengo que trabajar mañana a las 9 de la mañana. El ego que está identificado se va a cargar de pensamientos, ¿no? Y de emociones también,
¿no? Que lo van a atrapar. Entonces, tengo que trabajar mañana a las 9 de la mañana, viene cargado pero cómo odio mi trabajo, cómo odio levantarme temprano. ¿Qué dirán de mí si renuncio? Y si renuncio y me meto a futbolista, nunca voy a ser suficiente bueno para algo mejor. ¿Por qué? Porque me tocó esta vida. Entonces, cuando el pensamiento o acción trae sufrimiento, una tensión, una sensación de separación, probablemente estás lidiando con el ego identificado. Y bueno, probablemente es muy seguro que estés allí enfrentándote a ese ego identificado. Y ahora la pregunta interesante, ¿por qué debe morir el ego identificado? Pues bien, la muerte del ego identificado no significa que desaparezcas tú como persona, como individuo, ¿no? Significa soltar la identificación con los pensamientos, el dejar de identificarte con tus emociones, con tus roles, con lo que crees que te define. Entonces no es un asesinato, sino un desapego. Dejas de ser esclavo de la historia que tu mente te repite. Entonces, cuando el ego identificado muere, lo que queda no es un vacío sin sentido negativo, ¿no? Que un zombie, ¿no? Sin identidad ni nada. No, lo que queda detrás siempre es una plenitud silenciosa. Entonces, allí lo que sucede es una persona, un ser, ¿no? Un cuerpo viviendo, si lo quieres ver así, siendo testigo de la vida que se despliega naturalmente, sin interferir, sin aferrarse, ¿no? Un participante de la conciencia que se manifiesta. Entonces, el ego funcional es, como ya vimos, una herramienta que está bien afinada, ¿no? El ego identificado es como una cadena que te ata. Entonces, no necesitas destruir una herramienta que te está funcionando, que es útil, porque te sirve pues para estar en la vida, para jugar el juego, ¿no? Solo es indispensable soltar las cadenas de ese ego identificado que te genera sufrimiento. Entonces, la verdadera libertad no es eliminar el ego funcional, sino ver a través del ego identificado, dejar de tomarlo tan en serio. Recuerda que tú no eres el personaje, sino la conciencia en donde toda esa obra de teatro ocurre. Cuando uno logra reconocer esto, se puede vivir la vida con la ligereza que ella misma es y con claridad, una claridad que antes parecía imposible. Entonces, el ego funcional sí va a seguir operando, siempre va a estar allí disponible para que vivas la vida, para que camines, comas, te relaciones, pero ya no va a tener el ego identificado, va a perder el poder de hacerte sufrir. Y seguimos con las preguntas, y aquí la siguiente. ¿Cuál es el fin de la conciencia al experimentar la vida, las emociones, los pensamientos? Bueno, esta pregunta es bien profunda. Es casi como la pregunta fundamental de cuál es el sentido de la vida, ¿no? Que muchos filósofos, muchas corrientes filosóficas han tocado, y de hecho esta pregunta toca el corazón de los grandes misterios de la existencia, ¿no? ¿Por qué, en este caso, plasmada así? ¿Por qué la conciencia parece manifestarse como vida, emociones, pensamientos y todo lo que experimentamos? Bueno, déjame decirles que no hay una respuesta definitiva. No la hay. Como digo, esta es una versión de la pregunta filosófica que nos hemos hecho los seres humanos desde que comenzamos a usar la razón. Es
cuál es el sentido de la vida, ¿no? Esta no tiene una respuesta definitiva porque el misterio mismo está más allá de la mente, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí, como un ejercicio de exploración, es ver qué dice el sistema filosófico o la tradición Advaita Vedanta. En Advaita Vedanta se dice que la conciencia no tiene un fin, ¿no? Un propósito en términos humanos. Porque pues desde la perspectiva Advaita Vedanta, la conciencia no tiene un propósito como los que nosotros solemos asignar a este mundo, ¿no? A este mundo relativo. La conciencia simplemente es. Eso la mente le cuesta comprenderlo un poco. Aunque allí se hallara la respuesta, la mente no llega allí, no toca hasta allí. En Advaita Vedanta se dice que la conciencia no busca ni necesita nada. Como decíamos en el video anterior, la conciencia simplemente es, la conciencia es autoevidente, ya no necesita que la observen, que la busquen, ella no está esperando que recuerdes, que la reconozcas. Ella es completa en sí misma, no necesita absolutamente nada, no está buscando absolutamente nada, simplemente está haciendo. Entonces todo lo que surge dentro de ella, que esto ya también es una forma de ilustrar, ¿no? Lo que surge de ella, pero no es que surge, pues se manifiesta dentro de ella, que es la vida, los pensamientos, las emociones, ¿no? No ocurren para lograr algo, sino que son una expresión natural de su propia plenitud, ¿no? Es como el sol. ¿Por qué brilla el sol? Porque tiene un propósito, ¿no? Es que cuando yo sea grande quiero ser un agujero negro. No, el sol brilla porque es su naturaleza, ¿no? Aunque podemos decir, bueno, pero es que el sol no tiene conciencia, no sé qué, es un ejemplo. Pero esa es más o menos la naturaleza de la conciencia, usando la mente y la comprensión para explicar algo que no tiene explicación con palabras, ni se puede escarbar totalmente con la mente. Estamos haciendo aquí un ejercicio para acercarnos un poco a esta comprensión. Entonces, lo que vemos en la tradición no dualista es que la conciencia está manifestando este juego de la vida, porque eso es lo que hace. Esa es su expresión, su danza, su música, su alma, su naturaleza. Entonces, de hecho, de la perspectiva Advaita Vedanta se ve a la vida como eso, como un juego de apariencias, ¿no? Desde esta perspectiva, el universo entero, todo, es como siempre decimos, como un teatro o como un sueño dentro de la conciencia. Todo esto lo decimos para ilustrar una película, un teatro, un sueño. Es para que podamos entenderlo desde nuestra mente reducida. No estamos diciendo que es pequeña y no sirve para nada. No, es que la naturaleza de la mente no fue hecha para este tipo de comprensiones. No son comprensiones mentales, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre en la conciencia, que son las emociones, los pensamientos, las experiencias, la materia, todas las experiencias son como olas que aparecen en el océano. Y ya lo hemos dicho bastante, no están separadas del océano, pero tampoco lo alteran. Si una ola llega con muchísima fuerza, arrasando la arena que hay por debajo y el océano sigue siendo océano. Que una ola esté por allá vuelta loca no cambia la naturaleza del propio océano. Y de hecho esa ola no está, aunque esté ahí arremolinada, y no está alterando al océano, ni ella está dejando de ser partícipe de ese océano. Y así es la vida. La vida es una forma en que la conciencia se expresa, se manifiesta, es una expresión de ella misma, ¿no? Entonces, aunque en realidad no hay nada que explorar, porque también se escucha mucho decir que la vida
la conciencia explorándose. Pues no hay nada que explorar para la conciencia. Para nosotros como formas que estamos en una experiencia, sí. Es diferente preguntar cuál es el propósito de la conciencia o de la vida a cuál es nuestro propósito individual como seres humanos, ¿no? Allí la respuesta cambia radicalmente. Pero la conciencia no necesita ningún propósito. ¿Por qué? Propósitos como esto, como buscar, explorar, conocerse a sí misma, observarse a sí misma, reconocerse a sí misma. Ella no tiene ninguno de estos propósitos porque ya ella lo contiene todo. Y la otra parte de la pregunta decía que cuál era el papel de las emociones y los pensamientos. Pues bien, las emociones y los pensamientos son también herramientas dentro de este juego de la manifestación. Son experiencias que dan como un sentido, como un color, textura a la vida, ¿no? No tienen un propósito o un fin en sí mismo. Las emociones, los pensamientos, todo esto, no es que vengan con una etiqueta de que estos son los ingredientes y es para esto, y mucho menos con una receta. Lo que sí sabemos es que nos ayudan, por experiencia lo sabemos, nos ayudan a explorar aspectos de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, el amor, ¿no? El amor nos muestra la interconexión. Por ejemplo, el miedo nos invita a reconocer nuestras ilusiones, ¿no? Ilusiones como el sufrimiento, como las cosas que van y vienen. El sufrimiento, de hecho, puede ser un portal hacia el reconocimiento de lo que somos realmente, ¿no? Entonces, desde esta comprensión, incluso las experiencias difíciles de sufrimiento, de dolor, tienen su lugar, porque todas las expresiones se dan de la misma conciencia. Entonces, aquí vamos a otro punto que tenemos que también abordarlo, ¿no? Que era lo que te decía anteriormente. Desde el nivel relativo, sí hay un propósito. Uno dice, tiene que haber un propósito, ¿no? Un propósito aparente. ¿Qué ocurre? En el nivel humano parece haber un propósito, ¿no? Propósito para nosotros como seres o como manifestación de esa conciencia. Es decir, alguien podría decir, es que el ser humano es el propósito de la conciencia. Se pareciera ser así, ¿no? Crecer, aprender, amar, evolucionar, despertar espiritualmente. Pero incluso esos propósitos son parte de la ilusión de separación. Porque cuando reconocemos nuestra verdadera naturaleza, nos damos cuenta de que todo lo que experimentamos no tenía que suceder para completar algo, para que la conciencia se sintiera bien, se sintiera orgullosa, ¿no? Simplemente es un flujo natural de la vida. Entonces, el fin de la conciencia no es un destino, no es un logro. El fin de la conciencia, si quieres una respuesta muy vaga, pero para darle respuestas, es simplemente ser. Toda experiencia, sea placentera, sea dolorosa, sea la que sea, es una invitación a volver precisamente a este reconocimiento. Entonces, sería como un juego en el que el jugador olvida por un momento quién es. ¿Para qué? Para disfrutar, para explorar, para maravillarse, ¿no? de lo que surge en el juego. Esto para ilustrar, recuerda, ¿no? Al final, no importa cuánto dure el juego, siempre va a regresar al punto inicial. En este caso, ¿cuál sería el punto inicial? El silencio puro de la conciencia que todo lo abarca. Entonces, cuando dejamos de buscar nosotros como seres, ya no hablando tanto de la conciencia, cuando dejamos de buscar un propósito fuera de este instante, fuera del ahora, la vida deja de ser tanto un problema, ¿no? que resolver. Se convierte en un juego para disfrutar. Entonces, eso que eres, que es la conciencia, está más allá de la mente, más allá de nuestra comprensión,
más allá de las emociones, más allá del pensamiento, ya es completo. Todo lo demás es apariencia que se despliega dentro de ti. Esta otra pregunta dice así: hola Ananda, una amiga afirma que hay ciertas experiencias que ya han sido pactadas previamente a nuestra encarnación. Suelen ser experiencias muy dolorosas que vienen a enseñarnos una lección que necesitamos aprender en nuestro desarrollo espiritual. ¿Compartes este punto de vista, Ananda? ¿Las experiencias dolorosas están pactadas antes de nuestra encarnación? Pues bien, esta pregunta está metiéndose en un terreno que conecta con creencias profundas sobre el destino, el karma y la naturaleza de la vida, ¿no? Entonces, como aquí solemos irnos a la tradición Advaita Vedanta, bueno, podemos abordar esta idea de una manera que respete, ¿no?, tanto las creencias populares, ¿no? Y con populares no quiero desmeritar, sino que es lo que más se conoce en el vulgo, en la mayoría de las personas, en la mayoría de las culturas. Entonces vamos a explorarlo tanto desde estas creencias, ¿no?, que son tienen muy buena acogida por la mayoría de las personas, son las creencias populares, como la comprensión no dual. Pues bien, desde el punto de vista de los pactos previos, la idea de que ciertas experiencias están pactadas antes de nacer es una forma de darle sentido a los eventos dolorosos. ¿Por qué? Porque, bueno, nos ayuda a encontrarle un propósito al sufrimiento, que es de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Nosotros como seres humanos en esta experiencia de vida y con esta mente que vino así, siempre necesitamos encontrarle sentido a todo, incluso al sufrimiento. Entonces, pensando que esas experiencias son lecciones, solemos decir muchos, esta es una prueba, hay una lección que aprender aquí, ¿no? Una lección necesaria para mi camino espiritual. Entonces, en este contexto, la vida se percibe como eso, como una escuela, donde nos están poniendo exámenes, donde nos están poniendo pruebas. Y nosotros como seres, ¿no?, o como almas, hemos decidido pasar por ciertos desafíos para evolucionar. Desde este punto de vista, las experiencias difíciles entonces se convierten en herramientas también, ¿no?, útiles para aprender sobre el amor, el perdón, la aceptación, la resiliencia, que se habla mucho. Entonces, este enfoque se puede ver como muy útil para quienes encuentran en él consuelo y guía. Ahora vamos a la perspectiva no dual, o desde la tradición Advaita Vedanta. Desde esta visión, desde la visión no dualista, la idea de un pacto previo es vista como un concepto dentro del sueño de la vida, ¿no? Es también una historia que la mente está contando para explicar lo que ocurre. Es decir, en realidad no hay un yo separado que pacte, que se adelante a un posible futuro de sufrimiento para pasar una prueba. Tampoco hay un futuro que cumplir. Entonces, lo que llamamos vida es simplemente un flujo espontáneo de la conciencia. Por eso allí no cabe este pacto. Entonces, el dolor y el sufrimiento no son experiencias impuestas por algo externo, ¿no? Por algo externo aquí nos referimos a ese yo en estado de alma, de ser, antes de venir a esta experiencia que llamamos vida, ¿no? Entonces, estas experiencias de dolor no están impuestas por un pacto, ¿no? No están decididas por algo externo desde antes. Son expresiones de la vida misma que surgen en el momento presente. No hay una lección que tengas que aprender porque al final, ¿qué es lo que siempre decimos acá? Que no hay alguien, no hay ese yo que necesite aprender. ¿Por qué? Porque lo que eres ya está completo.
¿qué es lo que sucede? Ese ser, o cada uno de nosotros, estamos experimentando desde nuestra individualidad, desde nuestro propio camino, es una experiencia de vida que sigue un flujo natural. Y en ese flujo natural, naturalmente o espontáneamente, van a ir surgiendo las cosas que van a representar la vida para ese ser. Cuando digo, porque también esto se puede prestar a malas interpretaciones o a interpretaciones un poco desviadas, cuando se dice que no necesitamos nada que aprender, esto lo estamos diciendo desde una perspectiva absoluta, ¿no? Desde que lo que ya tú eres, la esencia, la conciencia pura, no necesita aprender. Pero tú, como ser que está en la manifestación, en el mundo relativo, sí vas a pasar por experiencias que van a hacer que tu camino sea rico, que tu camino sea diferente, que tu camino sea especial en algunos casos. Depende de lo que tomes como referencia, pero que sea tu camino. Cuando se dice no necesitas aprender, ese ser no vino aquí a esta vida a aprender, lo que se está diciendo es desde la perspectiva absoluta. Pero en el mundo relativo, la vida, en ese flujo espontáneo, fresco, en ese flujo natural de la conciencia, va a pasar por situaciones y circunstancias que lo van a llevar a otras situaciones y a otras circunstancias, o de evolución, o de involución, de confusión, o de salir de la confusión. Entonces, para seguir con este tema del sufrimiento como un portal, entonces, aunque estamos diciendo que desde la perspectiva absoluta no hay lecciones que aprender, desde el nivel relativo en el que estamos, el sufrimiento sí, en la experiencia, sí pasa a ser como un maestro, ¿no? Entonces, las experiencias dolorosas en ciertos momentos tienden a empujarnos a mirar más allá de las identificaciones habituales con el cuerpo, con la mente, con las historias personales. Y estos momentos de sufrimiento, de dolor, nos invitan a soltar lo falso, a reconocer nuestra verdadera naturaleza. Aquí es donde desde lo relativo podemos relacionarlo con lecciones o con aprendizaje, pero a nivel absoluto, pues no es que se necesite aprender nada. Por ejemplo, un evento doloroso como la pérdida de un ser querido, que suele ser causar bastante sufrimiento normalmente. Esto nos hace abrirnos a ciertas preguntas un poco más profundas. Hay personas que ante eventos de este tipo suelen preguntarse quién soy yo más allá de este dolor, ¿qué permanece constante incluso cuando todo cambia? Cuando un familiar, un ser cercano muere, es el momento en que hay este tipo de movimientos, ¿no? Y uno debería aprovechar no tanto para encontrar las respuestas, porque tal vez no vamos a encontrar respuestas inmediatas o claras, pero sí comenzar a indagar y hacernos estas preguntas. Así que, aunque no haya un pacto en el sentido literal, es decir, no está el ser desde una nube viendo a la tierra diciendo, bueno, voy a nacer allí en ese país y mi pacto de dolor es que voy a pasar por muchas tragedias de guerra y para aprender que la guerra es mala y ¡pum! Entonces, esto es muy literal, aunque no hay un pacto así, ¿no? En el sentido literal, y estoy hablando de lo que dice la tradición Advaita Vedanta. Lo que sí se sabe por experiencia de la humanidad es que estas experiencias difíciles sí pueden ser vistas como oportunidades para volver a lo esencial. Entonces, ¿deberíamos aferrarnos a las ideas de estos pactos previos? Mira, yo te respondería así. Si esta creencia
de que hubo un pacto, ¿no? Para pasar por estos momentos de sufrimientos y aprender. Si esta creencia te ayuda a encontrar paz, aceptación o le da sentido a tu vida, pues úsala como un recurso útil. Pero también recuerda que no es necesario aferrarte a ninguna historia para experimentar libertad, que es lo que estamos buscando. La verdadera liberación viene cuando te das cuenta de que no eres el personaje que vive estas experiencias, ni las de dolor ni las de felicidad, sino la conciencia en la que todo sucede. Entonces, en el nivel relativo podemos ver la vida como un viaje lleno de lecciones y significados. Así lo vemos desde este cuerpo, desde esta vida. En el nivel absoluto, la vida es simplemente lo que es. Es una expresión espontánea e infinita de la conciencia. Entonces, ambas perspectivas tienen su lugar, ¿no? Y ninguna es más correcta, ¿no?, que la otra. El dolor sí puede parecer un maestro, pero tú eres el espacio en el que ese maestro y esa lección están apareciendo. Reconocer esto, yo lo sé, no va a eliminar la experiencia del dolor, no va a quitarte el sufrimiento, no va a desaparecer o a quitarte de esa circunstancia que se está generando sufrimiento, pero te libera de la carga de creer que debes entenderlo todo, que debes controlar ese momento. Entonces, la verdadera pregunta no es si algo está pactado, sino ¿puedo yo estar completamente presente con lo que la vida me está ofreciendo en este momento sin resistirme? Esto, como lo he dicho antes, no quiere decir que lo que está ocurriendo no está ocurriendo. Que si te están hiriendo, no sientas que te están hiriendo, porque eso es la vida. La vida es la experiencia. Me están hiriendo y tienes que sentirte herido. La cuestión es no quedarte allí, no quedarte atrapado, pero también aflojar un poco, abrir. Y en esa apertura descubres que no necesitas pactos, no necesitas lecciones, ni siquiera necesitas explicaciones para ser lo que siempre has sido, la conciencia en paz infinita. Y bien, hoy hemos tocado temas profundos que invitan a la contemplación, a la autoindagación. Hemos hablado sobre la conciencia, sabes, esa esencia que no necesita ser observada ni ser definida, porque es lo que es, lo que siempre ha sido, lo que es. La idea de que somos la conciencia misma, que no necesitamos experimentarnos, ¿no?, o hacer un pacto, que no necesitamos vernos, ¿no?, de forma separada para entender que eso es lo liberador. Porque cuando comprendemos eso, caemos por fin en el entendimiento, ¿no?, en la comprensión de que no estamos en busca de algo lejano, de algo que está en el futuro, sino que somos lo que siempre hemos buscado. Esto yo sé que suena muy simple. Esta es una forma muy simplista de decirlo. Tú eres eso, ya somos lo que estamos buscando. Esto es un camino, es un recorrido, es una comprensión, es una autoindagación, una investigación, un descubrimiento. Pero en esencia eso es. Entonces en la vida es común que busquemos respuestas afuera, ¿no?, que queramos comprender cuál es nuestro propósito, nuestro karma, o incluso cómo liberarnos de las ataduras del ego. Pero lo que a veces olvidamos es que todo lo que necesitamos está ya aquí, en nuestra propia experiencia directa. No es necesario un maestro externo, un libro, un video, un curso para acceder a lo más esencial que somos. Es en el silencio, en la presencia, donde encontramos esta verdad. El camino espiritual no es un camino hacia algo. No es una carrera para alcanzar algo en el futuro, es un regreso a casa,
es un regreso a lo que ya somos. Y esa comprensión no se encuentra a través de la acumulación de más conocimientos, de más conceptos, sino en el soltar todo eso, en el dejar ir el apego a lo que creemos que somos y lo que pensamos que necesitamos. Así que al final de este video, mi invitación es que mires hacia adentro. Permítete cuestionar todo lo que crees saber. No te aferres a ninguna idea, ni a la idea de otro, ni de que hay algo más allá de lo que eres en este mismo momento. La verdadera libertad y la paz vienen de reconocernos como la conciencia que ya está viviendo esta experiencia, en donde esta experiencia se está dando. Somos uno con todo y todo está dentro de nosotros. Gracias de verdad por acompañarme en este espacio de reflexión, que cada uno desde su propia experiencia encuentre lo que resuene con su ser y que nunca olvidemos que la respuesta está aquí, ahora, en nuestra presencia plena. Así que te espero en el próximo video y recuerda, no le hagas mente.